hecho a mano, con trazos simples, firmado por un artista argentino en el año 1938. En ese dibujo aparece una figura humana que mira hacia el suelo con el rostro ensombrecido, y junto a esa figura, una frase que durante décadas pareció no tener sentido para nadie. La frase dice así: el guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales. 1938. No había internet, no existían los misiles intercontinentales. Irán era una monarquía aliada de Occidente. El mundo apenas empezaba a temblar con los primeros truenos de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, un hombre en Buenos Aires escribió esas palabras como si estuviera leyendo el encabezado de un periódico que todavía no se había impreso. Ahora abre los ojos y mira lo que está ocurriendo en este mismo instante. Estados Unidos e Israel bombardean territorio iraní. Misiles cruzan el cielo del Golfo Pérsico. Bases militares en Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes reciben impactos. El líder supremo de Irán ha muerto en un ataque aéreo. El espacio aéreo de Medio Oriente es un agujero negro en los radares de aviación. El petróleo se dispara, las bolsas tiemblan, y el mundo entero contiene la respiración preguntándose hasta dónde va a llegar esto. La pregunta que deberías hacerte ahora no es si Parravicini acertó o no. La pregunta es otra, mucho más profunda. Si un hombre pudo ver esto hace casi 90 años, si lo dejó escrito, firmado y archivado, entonces ¿qué más vio que todavía no hemos comprendido? Y sobre todo, ¿qué escribió sobre lo que viene después del fuego? Quédate, porque lo que vamos a explorar en este video no es simplemente una coincidencia inquietante. Es un mapa trazado en el silencio de un estudio porteño que parece estar describiendo, punto por punto, el momento exacto que estamos viviendo. Antes de seguir, necesito que entiendas quién fue realmente este hombre, porque no era un charlatán de feria ni un vendedor de miedo. Benjamín Solari Parravicini nació el 8 de agosto de 1898 en Buenos Aires, en una familia acomodada. Su padre llegó a ser diputado nacional. Su madre era prima del célebre actor Florencio Parravicini. Creció rodeado de arte, de cultura, de libros. Desde muy joven mostró un talento extraordinario para la pintura y la escultura. Exhibió sus obras en el Salón de la Asociación de Amigos del Arte. Recibió elogios del mismísimo presidente Marcelo T. de Alvear y llegó a exponer en Bélgica, donde el rey Alberto I adquirió una de sus pinturas y le otorgaron una medalla de oro. Era, por todos los estándares de su tiempo, un artista consagrado, respetado, con una carrera brillante. No necesitaba inventar profecías para ganarse la vida ni para obtener reconocimiento. Y sin embargo, algo ocurrió. Algo que él mismo describió como una fuerza que movía su mano sin intervención de su voluntad consciente. Lo que en parapsicología se conoce como escritura automática o psicografía. Un fenómeno en el cual la persona traza palabras y dibujos sin que su mente consciente participe del proceso. Parravicini decía que desde su infancia había tenido contacto con presencias que no podía explicar. Mencionaba a un fraile llamado José de Aragón como una de las entidades que guiaba sus mensajes. No construyó un culto alrededor de esto. No vendió sus psicografías. No buscó fama mediática. Las guardaba con la meticulosidad silenciosa de alguien que sabe que lo que tiene entre manos es más grande que él mismo. Entre los años 1936 y 1972, produjo más de 1000 dibujos proféticos. 1000, cada uno con textos que describían eventos que, según sus seguidores, todavía no habían ocurrido cuando fueron escritos. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente incómoda, porque muchos de esos textos, vistos desde el presente, resultan difíciles de ignorar. Dejen por un momento el ruido del mundo moderno y las distracciones que llenan la mente cada día. Esta no es una historia más. Esta es una advertencia que fue anunciada hace tiempo. Este día nos alejaremos del presente inmediato para adentrarnos en profecías, señales y visiones que muchos ignoraron hasta que empezaron a cumplirse. Palabras antiguas que no hablaban del pasado, sino de este tiempo que estamos viviendo ahora. Si este tipo de contenidos te interesan, te invito a suscribirte a Psicoprofecías Anunciadas y a dejar un me gusta. Este canal existe para quienes sienten que las coincidencias no existen y que algunas verdades solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento. Siempre me ha intrigado saber en qué parte del mundo se están despertando estas señales. Ahora,
Ponte cómodo y escucha con atención. Continuemos descifrando las profecías que ya fueron anunciadas. Para entender el peso de lo que Parravicini dijo sobre Oriente, primero necesitas ver el patrón. Necesitas ver que no fue una frase suelta la que escribió sobre conflictos en esa región del mundo. Fue una obsesión recurrente que aparece en docenas de psicografías a lo largo de décadas. En 1939, escribió que la libertad de Norteamérica perdería su luz, que su antorcha no alumbraría como antes, y que el monumento sería atacado 2 veces. Sus seguidores interpretan esto como una referencia al atentado contra las Torres Gemelas. Un dibujo de esa época muestra lo que parece ser la Estatua de la Libertad dividida en 2 mitades, con explosiones en la parte superior, 62 años antes del 11 de septiembre. En otra psicografía, habló de enfermedades desconocidas que regresarían y harían estragos, décadas antes de que el mundo escuchara hablar del SIDA o de pandemias globales. Anticipó la llegada de la televisión, la carrera espacial, la fertilización in vitro, el ascenso de líderes en América Latina. Sus textos mencionan el deterioro del medio ambiente, el calentamiento de los mares, el colapso de ecosistemas. En una época donde nadie hablaba de cambio climático, sus seguidores contabilizan más de 75 aciertos documentados. Los escépticos señalan, con razón, que muchas de sus frases son ambiguas y pueden adaptarse a múltiples contextos. Y tienen un punto válido. La ambigüedad es una característica de casi toda tradición profética, desde Nostradamus hasta los oráculos de Delfos. Pero hay algo que distingue a Parravicini de la mayoría. Sus psicografías no son solo texto, son dibujos. Y los dibujos, a diferencia de las palabras sueltas, tienen una especificidad visual que reduce el margen de interpretación. Cuando dibuja 2 torres y escribe que serán atacadas, no es lo mismo que una frase críptica sobre fuego y destrucción, es una imagen concreta. Y eso es lo que hace que el caso de Parravicini sea tan difícil de descartar por completo. No te estoy pidiendo que creas ciegamente, te estoy pidiendo que observes con los ojos abiertos. Ahora vamos al centro de todo, vamos a Oriente, vamos a Irán, vamos a lo que está ocurriendo mientras escuchas estas palabras. La psicografía más citada sobre este tema es la de 1938, la que ya mencioné al inicio. El guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales. Pero esa no es la única. Hay otra que dice, Oriente sangra, su sangre sangrará a Occidente, será en el fuego. Y otra más que habla de que razas que se odian se unirán, que la tierra se tomará en guerra, mencionando a India, China, Japón y Rusia. Ahora, detengámonos un momento. Analicemos esto sin histeria pero con honestidad. El 22 de junio de 2025, Estados Unidos lanzó la que llamaron Operación Martillo de Medianoche. Bombarderos furtivos B-2 y misiles Tomahawk atacaron las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán. Fue la primera vez en la historia que se utilizaron en combate las bombas GBU-57, las más pesadas del arsenal estadounidense, cada una de casi 14 toneladas. El ataque fue coordinado con Israel, que días antes había lanzado su propia ofensiva contra objetivos iraníes. El presidente Trump lo calificó como un éxito militar espectacular. Irán respondió lanzando misiles contra bases estadounidenses en Qatar e Irak. Se acordó un alto el fuego que Trump bautizó como la Guerra de los 12 días, pero la calma fue un espejismo. A finales de diciembre de 2025, estallaron en Irán las protestas más masivas desde la revolución de 1979, más de 100 ciudades, el colapso del rial, la crisis económica, la represión del gobierno, miles de muertos. Y entonces, el 28 de febrero de 2026, hace apenas unos días, Estados Unidos e Israel lanzaron un segundo ataque, esta vez mucho más amplio. Bombardearon la residencia del líder supremo, Ali Jamenei, quien murió en el ataque junto a su esposa y una nieta. Atacaron bases militares, centros de inteligencia, la marina iraní. Irán respondió con misiles y drones contra Israel, Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Jordania e Irak. Mientras hago este video, el conflicto lleva una semana activo. Más de 500 muertos confirmados en Irán, 6 militares estadounidenses fallecidos, 30 barcos iraníes hundidos, Beirut bajo fuego, Chipre atacada, el espacio aéreo de toda la región cerrado, el petróleo disparado un 30% en una semana.
el mundo al borde de algo que nadie sabe cómo nombrar todavía. El guerrear en Oriente sin descanso. Eso escribió un hombre en Buenos Aires hace 88 años. Sin descanso, piensa en eso. Desde 2001, Oriente Medio no ha conocido un solo año de paz verdadera. Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Gaza, Líbano y ahora Irán, sin descanso, exactamente como lo escribió. Pero hay algo más, algo que la mayoría pasa por alto cuando cita esa psicografía. La frase completa no termina en el guerrear en Oriente. Continúa. Dice que dará la pauta del final de finales. Y luego añade que el hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir mas no podrá. Esa segunda parte cambia todo el sentido, porque no habla solo de una guerra, habla de un espejo, habla de una humanidad que se ve a sí misma reflejada en la destrucción que ha creado. Y ese reflejo es tan insoportable que genera un deseo de no seguir mirando, de cerrar los ojos, de escapar. Pero no hay escapatoria, el espejo no miente. Imagina por un momento despertar cada mañana y ver en las noticias imágenes de escuelas bombardeadas, de ciudades envueltas en humo, de niños enterrados bajo escombros. Imagina ver los radares de aviación mostrando un enorme vacío, donde antes había miles de vuelos conectando Europa con Asia. Imagina ver los precios del petróleo subir sin freno, mientras los mercados se desploman. Imagina sentir que el orden que conocías se deshace en tiempo real. Eso es mirarse en el espejo del final. No el final del mundo en sentido literal, sino el final de una forma de entender el mundo. El final de la ilusión de que alguien tiene el control. El final de la idea de que los poderosos saben lo que hacen. El final de la narrativa de que el progreso es inevitable y de que la historia avanza siempre hacia adelante. Parravicini no era el único que hablaba de esto. Francisco Cândido Xavier, el médium brasileño conocido como Chico Xavier, describió un escenario similar en conversaciones documentadas en los años 60. Hablaba de un conflicto de gran escala en el que el hemisferio norte quedaría devastado y América del Sur jugaría un papel fundamental como refugio y como faro. Pedro Romaniuk, investigador argentino que se presentó como el último alumno vivo de Parravicini, afirmó en una entrevista del año 2008 que su maestro le había transmitido directamente en 1972 que cuando Norteamérica atacara Irán, se desataría una cadena de eventos que cambiaría la configuración del mundo. Romaniuk falleció en 2009, pero su testimonio quedó grabado. Lo dijo con una claridad que hoy resulta escalofriante. No dijo tal vez, no dijo quizás, dijo que iba a ocurrir. Ahora bien, es fundamental hacer una pausa aquí, porque sería irresponsable tomar estas palabras como verdades absolutas. No son verdades absolutas, son interpretaciones. Son lecturas de textos que, como toda profecía, contienen grados de ambigüedad que permiten múltiples asociaciones. La misma frase de Parravicini sobre el guerrear en Oriente ha sido aplicada antes a otros conflictos. Se usó para hablar de la Guerra del Golfo en 1991. Se usó cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003. Se usó cuando estalló la guerra civil en Siria. Cada vez que hay fuego en Oriente Medio, alguien desempolva esa psicografía y dice que se está cumpliendo. Y eso es legítimo cuestionarlo. Pero también es legítimo observar que lo que está ocurriendo ahora tiene una escala que ninguno de esos conflictos anteriores alcanzó. No estamos hablando de una intervención localizada. Estamos hablando de ataques simultáneos contra un país soberano por parte de las dos principales potencias militares de Occidente. Estamos hablando de represalias que alcanzan a 6 países del Golfo. Estamos hablando de una interrupción del flujo energético global que afecta a Asia, Europa y las Américas. Estamos hablando de un conflicto que tiene el potencial de escalar hacia algo que el mundo no ha visto desde 1945. Y eso sí, se parece mucho más a lo que describe la psicografía cuando habla del final de finales. No un conflicto más. El conflicto que cambia las reglas del juego. Hay otra psicografía que ahora cobra un significado diferente. Parravicini escribió en algún momento de los años 30 una frase que decía: la humanidad será partida en 2 partes, y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto y sin escucharse. Razas frente a razas. Ideas frente a ideas políticas. Religiones frente a religiones. Clases frente a clases. Mira el tablero geopolítico de 2026. Por un lado, Estados Unidos, Israel y sus aliados occidentales. Por otro, Irán,
apoyado tácitamente por Rusia y China, que han condenado los ataques en el Consejo de Seguridad de la ONU. Arabia Saudita intenta mantenerse neutral para no perder capitales e inversiones, pero recibe misiles iraníes. India compra petróleo ruso con una exención concedida por Washington. Europa se fragmenta entre quienes apoyan la ofensiva y quienes la consideran ilegal, como Italia, cuyo ministro de Defensa declaró que los ataques están fuera de las normas del derecho internacional. España recuerda que Estados Unidos ya los arrastró a Irak en 2003. Ucrania ofrece enviar tecnología antidrones al Golfo Pérsico. El mundo partido en dos. Exactamente como lo describió aquel artista porteño que nunca salió de su estudio para predicar en plazas públicas. Pero aquí es donde necesito que prestes la atención más aguda. Porque lo que viene ahora es la parte que casi nadie analiza cuando habla de las profecías de Parravicini sobre Oriente. La mayoría se queda en el fuego, en la guerra, en la destrucción. Pero Parravicini no terminaba ahí, nunca terminaba ahí. En sus textos, después de cada descripción de caos, siempre aparecía algo más, una puerta, un giro, una posibilidad que la mayoría no ve porque está demasiado asustada mirando las llamas. Parravicini escribió que Argentina sería en el final de finales la samaritana de la tierra. La samaritana, no la guerrera, no la conquistadora, la que cuida, la que sana, la que da agua al sediento. Habló de que América del Sur sería faro de luz en el mundo, de que el Cono Sur recibiría a quienes necesitaran refugio, de que después del espasmo general, después de la gran conflagración, el mundo volvería a su marcha y se revelaría una nueva fuerza espiritual. Chico Xavier hablaba en los mismos términos. Después del fuego, la reconstrucción. Después del colapso, el despertar. Y aquí es donde la profecía deja de ser una predicción sobre eventos externos y se convierte en algo mucho más personal. Porque la pregunta que plantea no es si habrá guerra o no. La guerra ya está aquí. La pregunta es, ¿qué haces tú con el espejo que esa guerra te pone enfrente? Hay un fenómeno psicológico que los investigadores de crisis colectivas conocen bien. Cuando una sociedad enfrenta un evento que rompe sus marcos de referencia, algo que supera la capacidad de procesamiento normal, las personas reaccionan de tres formas posibles. La primera es la negación. Apagar las noticias, seguir como si nada pasara, refugiarse en la rutina y pretender que el mundo de ayer sigue funcionando. La segunda es el pánico. Acumular provisiones, buscar culpables, caer en teorías conspirativas que ofrezcan una explicación simple a algo que no la tiene. La tercera es la transformación. Usar el shock como una palanca para reorganizar prioridades, para preguntarse qué es realmente importante, para dejar de postergar las decisiones que definen una vida. Parravicini hablaba de esta tercera opción, no con ese lenguaje, por supuesto. Él lo describía en términos espirituales. Hablaba de almas que llegarían a este tiempo con una misión específica. Hablaba de personas que sentirían una incomodidad profunda con el estado del mundo, no porque fueran pesimistas, sino porque dentro de ellas algo reconocía que las cosas podían ser diferentes. Hablaba de lo que llamaba el hombre gris, una figura que aparece en varias psicografías y que sus intérpretes asocian con un líder o un arquetipo de transformación que surgiría en Argentina y en América del Sur. Pero más allá de figuras y líderes, lo que realmente describía era un cambio en la percepción colectiva, un momento donde la humanidad, forzada por las circunstancias, dejaría de mirar hacia afuera buscando salvación y empezaría a mirar hacia adentro. Y eso nos lleva al punto más delicado de todo este análisis, porque cuando un conflicto bélico escala hasta los niveles que estamos viendo, cuando los misiles cruzan fronteras y las economías tiemblan, y los ciudadanos de 6 países reciben órdenes de evacuar, la tentación natural es quedar hipnotizado por el espectáculo del desastre. Las pantallas nos absorben. Los titulares nos atrapan en un ciclo de actualización permanente. Cada nuevo misil interceptado, cada nuevo ataque, cada nueva declaración de un líder político se convierte en el centro de nuestra atención, y mientras estamos mirando el fuego, algo se nos escapa. Algo que Parravicini intentó señalar con insistencia a lo largo de toda su obra. El fuego no es el mensaje, el fuego es el medio. El mensaje es lo que el fuego revela, y lo que revela es la fragilidad absoluta de todo lo que creíamos sólido, la fragilidad de un orden mundial que depende de que ciertos países no se ataquen entre sí,
la fragilidad de una economía global que se tambalea cuando un estrecho marítimo se vuelve zona de combate, la fragilidad de nuestras certezas sobre quién tiene razón y quién está equivocado, cuando ambos bandos justifican sus acciones con argumentos que, desde su perspectiva, son lógicos e irrefutables. La fragilidad, en definitiva, de la historia que nos contábamos a nosotros mismos sobre cómo funciona el mundo, esa historia se está rompiendo. Y cuando una historia colectiva se rompe, lo que queda debajo es algo que puede aterrorizarte o puede liberarte, dependiendo de desde dónde lo mires. Lo que queda debajo es la realidad desnuda, sin narrativas, sin bandos, sin certezas prestadas. Solo tú, frente al espejo del que hablaba Parravicini. Solo tú, preguntándote qué es verdad, qué es miedo y qué es lo que realmente importa. Hablemos ahora de algo que conecta las psicografías de Parravicini con un patrón que los estudiosos de la historia han identificado repetidamente. Los grandes conflictos bélicos no surgen de la nada. Son el resultado visible de tensiones subterráneas que llevan años, a veces décadas, acumulándose bajo la superficie. La Primera Guerra Mundial no empezó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Empezó con décadas de rivalidades imperiales, de carreras armamentistas, de alianzas secretas que convirtieron un incidente local en una catástrofe global. La Segunda Guerra Mundial no empezó con la invasión de Polonia. Empezó con las humillaciones del Tratado de Versalles, con la crisis económica de 1929, con el ascenso de ideologías que canalizaban el resentimiento colectivo hacia la violencia organizada. Lo que estamos viendo ahora en Irán tampoco empezó el 28 de febrero de 2026. Empezó con el derrocamiento de Mossadegh en 1953 por parte de la CIA. Empezó con la Revolución Islámica de 1979 y la crisis de los rehenes. Empezó con la guerra Irán-Irak, financiada por Occidente en los años 80. Empezó con décadas de sanciones que estrangularon la economía iraní. Empezó con el programa nuclear y las negociaciones rotas. Empezó con los ataques israelíes de junio de 2025. Cada evento es una capa sobre otra capa sobre otra capa, y cuando la presión acumulada supera cierto umbral, la ruptura es inevitable. Parravicini parecía entender esto intuitivamente. Sus psicografías no describen eventos aislados, describen procesos, flujos de energía colectiva que van acumulándose hasta que encuentran su punto de descarga. Y lo que resulta más perturbador es que, según sus textos, este proceso no termina con un solo conflicto, es un encadenamiento. Una secuencia en la que cada crisis alimenta la siguiente, en la que cada resolución parcial deja intactas las causas profundas que generaron el problema original. Suena familiar, suena exactamente como lo que hemos vivido en las últimas 2 décadas. Ahora, hay algo que necesito abordar con cuidado, porque en momentos como estos, cuando el miedo se apodera del ambiente, las profecías pueden convertirse en una herramienta peligrosa, pueden ser usadas para justificar la parálisis, para decir que todo está escrito y que no hay nada que hacer, para rendirse al fatalismo y esperar que el mundo se destruya mientras uno observa desde la distancia con una mezcla de horror y resignación. Parravicini no era fatalista. Esto es crucial. A pesar de la oscuridad de muchas de sus descripciones, el mensaje que recorre toda su obra es un mensaje de esperanza condicional, no esperanza ciega, no optimismo ingenuo, sino la convicción de que el resultado final depende de las decisiones que tomen los seres humanos, que el futuro no está sellado, que las profecías son advertencias, no sentencias, que mostrar lo que puede ocurrir es precisamente el acto de dar la oportunidad de que no ocurra, o de que al menos se transite de manera diferente. Fabio Serpa, el ufólogo uruguayo que convivió con Parravicini durante 6 años y escribió un libro dedicado a su obra, relató que el artista hablaba constantemente de un gran cambio, una gran transformación que comenzaría a manifestarse en el siglo XXI, pero que esa transformación no era necesariamente destructiva. Era, en sus palabras, el paso hacia una nueva civilización basada en la paz, la luz y el amor. Romaniuk, su otro discípulo cercano, decía lo mismo con más énfasis aún. Decía que Parravicini le habló de la paz, de la bondad, del respeto que existiría en la nueva civilización, y que faltaba poco, muy poco. La pregunta es si el camino hacia esa nueva civilización tiene que pasar necesariamente por el fuego, o si hay una forma de llegar al mismo destino sin tanta destrucción.
Parravicini parecía sugerir que ambas opciones existen simultáneamente. Que el fuego es una posibilidad, no una certeza. Que la otra posibilidad es el despertar consciente. Y que cada persona que despierta reduce en alguna medida la necesidad del fuego. Volvamos al presente. Mientras grabo estas palabras, la operación Furia Épica, como la ha llamado Washington, continúa. Israel intensifica sus ataques sobre Teherán y Beirut. Irán responde con misiles contra todo lo que tiene al alcance. Hezbollah se ha reactivado en Líbano. Los hutíes mantienen sus operaciones desde Yemen. El estrecho de Hormuz, por donde transita más de un tercio del petróleo mundial que se mueve por mar, está al borde del bloqueo. Trump dice que no habrá acuerdo salvo rendición incondicional. Irán dice que defenderá su soberanía hasta las últimas consecuencias. China y Rusia condenan los ataques, pero no intervienen militarmente. El secretario general de la ONU advierte que el mundo corre el riesgo de caer en una espiral de represalias que podría causar daños graves al orden internacional. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica advierte que los ataques a instalaciones nucleares generan un riesgo real de fuga radiactiva. Y aquí estamos, tú y yo, mirando esto a través de una pantalla, tratando de entender qué significa, tratando de procesar algo que excede nuestra capacidad individual de comprensión. Y me parece que es precisamente en este punto donde las palabras de Parravicini adquieren su mayor relevancia, no como profecía, no como predicción cumplida, sino como espejo, como invitación a mirarnos en lo que hemos construido colectivamente y preguntarnos si esto es lo que queremos seguir construyendo. Porque si hay algo que queda claro cuando lees el conjunto de la obra de Parravicini, no una psicografía suelta sino toda la obra vista como un todo, es que el verdadero mensaje no está en las guerras ni en los cataclismos. El verdadero mensaje está en la insistencia, casi obsesiva, de que después de cada destrucción hay una reconstrucción posible, de que después de cada noche hay un amanecer, de que el ser humano tiene dentro de sí la capacidad de crear algo mejor, pero que esa capacidad solo se activa cuando las circunstancias lo obligan a dejar de vivir en piloto automático. Gabriela De Cal, una de las principales investigadoras de la obra de Parravicini, ha explicado en múltiples entrevistas que las psicografías distinguen entre lo que ella llama el caos del hombre y el caos de Dios. El caos del hombre es la guerra. Es la destrucción que los seres humanos se infligen a sí mismos por ambición, por miedo, por la incapacidad de resolver sus diferencias sin violencia. El caos de Dios, según esta interpretación, es algo diferente. Es un evento natural, cósmico, que escaparía al control humano y que, paradójicamente, tendría el efecto de hacer que la guerra perdiera sentido, que los soldados regresaran a sus casas, que la humanidad se viera forzada a cooperar porque el enemigo ya no sería otro país, sino la propia supervivencia colectiva. No voy a especular sobre qué podría ser ese evento. No es el objetivo de este video generar pánico ni alimentar fantasías apocalípticas. Lo que sí quiero señalar es el patrón que dice que a veces se necesita un sacudón de proporciones descomunales para que una civilización cambie de rumbo, y que ese sacudón, por doloroso que sea, no es el fin, es el principio de algo diferente. Si estás escuchando esto y sientes que algo dentro de ti resuena, que hay una parte de ti que no se conforma con simplemente consumir noticias sobre el conflicto y seguir adelante con la rutina, entonces quiero que consideres algo. Los momentos de crisis son los momentos donde las decisiones individuales tienen más peso, no porque una sola persona pueda detener una guerra, sino porque en los momentos de caos colectivo, la calidad de la conciencia de cada individuo contribuye al campo que determina hacia dónde se inclina la balanza. Parravicini hablaba de esto. Hablaba de que en el periodo crítico, lo que cada persona elige pensar, sentir y hacer tiene una repercusión que excede lo visible. Hablaba de un efecto de propagación donde la conciencia de uno influye en la conciencia de muchos, no de forma mística ni sobrenatural, sino de la misma manera en que el miedo se contagia o la calma se transmite. Si en este momento decides que tu respuesta al caos va a ser la claridad, la serenidad, la compasión y la búsqueda de verdad, eso tiene un efecto. Si decides que vas a informarte sin dejarte arrastrar por el pánico, que vas a cuestionar las narrativas sin caer en el cinismo, que vas a mantener tu centro en medio del torbellino, eso tiene un efecto, no es poco, es mucho más de lo que parece.
Las profecías de Parravicini han vuelto a circular masivamente en las últimas semanas. En Argentina, en España, en México, en toda América Latina, las búsquedas sobre sus psicografías se han disparado. Y eso no es casualidad. Ocurre cada vez que el mundo entra en una zona de incertidumbre radical. Las personas buscan marcos de referencia, buscan sentido, buscan algo que les diga que alguien, en algún lugar, en algún momento, ya vio esto y dejó un mensaje. Y hay algo profundamente humano en esa búsqueda. No es debilidad, no es superstición, es la necesidad ancestral de saber que no estamos solos en la oscuridad, que alguien encendió una luz antes que nosotros. Parravicini encendió una luz. Era tenue, era ambigua, era imperfecta, como todas las luces humanas, pero estaba ahí, y casi 90 años después, seguimos mirándola. Lo que hagas con esa luz depende enteramente de ti. Puedes usarla para alimentar el miedo, para convencerte de que todo está perdido, para resignarte a que las profecías se cumplan tal como fueron escritas. O puedes usarla para algo diferente, para recordarte que si alguien pudo ver tan lejos, entonces la conciencia humana tiene capacidades que apenas comenzamos a comprender, que si el futuro puede ser percibido, entonces el futuro no es una línea recta sino un campo de posibilidades. Y que si es un campo de posibilidades, entonces tus decisiones, tus pensamientos, tu nivel de conciencia, todo eso participa en la configuración de lo que viene. No sé cómo terminará el conflicto en Irán. No sé si escalará hasta convertirse en algo peor o si encontrará un freno diplomático en las próximas semanas. No sé si las profecías de Parravicini se cumplirán al pie de la letra o si su función era simplemente advertir para que la humanidad tomara otro camino. Lo que sí sé es que este momento importa, que la forma en que lo transites va a definir algo en tu vida que va más allá de la geopolítica y de los titulares, que hay una invitación escondida dentro del caos y que esa invitación lleva tu nombre. Parravicini lo dijo con una sencillez que desarma. Dijo que cuando el mundo hubiera perdido su centro, el mundo hallaría su centro verdadero. No estaba hablando de geografía, estaba hablando de ti, de ese lugar dentro de ti que permanece entero cuando todo lo demás se desmorona, de ese punto de conciencia que no depende de las circunstancias externas para existir, de esa certeza silenciosa que aparece cuando dejas de buscar respuestas afuera y empiezas a escuchar el silencio adentro. Fue anunciado, pero no fue impuesto, y esa diferencia lo cambia todo. ¿Qué señal de las que hemos explorado hoy es la que más te inquieta? ¿Cuál es la que sientes que tiene algo que decirte personalmente? Déjamelo en los comentarios. Cada mensaje que escribes contribuye a esta conversación colectiva que estamos construyendo juntos. Si este video te movió algo por dentro, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a Psicoprofecías Anunciadas si quieres seguir explorando estas verdades desde una perspectiva que no busca venderte miedo, sino ayudarte a ver más claro en tiempos de confusión. Lo que viene en los próximos videos es aún más profundo. Nos vemos pronto, y recuerda, fue anunciado, pero el final todavía se está escribiendo.